Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a la charla número 4, Familia y Ocio Juvenil. Vale, tenemos con nosotros a Ana Bermejo, por favor, un aplauso. La conferencia de hoy le hemos puesto un nombre un poco significativo. Tiene nuestros hijos dos caras, a modo de interrogante. Entonces, pues nada, os dejo con Ana, ¿vale? Espero que os guste. Bueno, en primer lugar, gracias a Elena y a su equipo por haberme invitado y muchas gracias a los que habéis venido en esta calurosa tarde de verano a escuchar un poquillo sobre adolescentes. A ver, yo desconozco la formación que tenéis vosotros, por ejemplo, en el tema de las dependencias, en la formación sobre adolescentes, entonces voy a ir dando pinceladas. No tengo ningún problema en que me interrumpáis, en que comentéis, en que pidáis una aclaración, vosotros levantad la mano, yo paro, porque yo hablo mucho, lo aviso, espero que no os aburráis y lo dicho, en cualquier momento que tengáis alguna duda, vosotros me decís y paramos y la explicamos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, no sabíamos muy bien qué título poner a esta charla y, bueno, pues tienen nuestros hijos dos caras, pues vamos a ir viendo un poquillo, a ver. ¿Qué sabemos de nuestros hijos? Pues sabemos que son inteligentes, ¿no? Además estáis muchos jóvenes aquí. Por cierto, le he dado las gracias al staff. Que vaya staff que tenéis, También podéis protestar los jóvenes, También podéis mandarme parar. A ver, ¿es que son un poco rebeldes? Pues sí, ¿no? ¿Que son impulsivos? ¿Creativos? ¿Contestones? Los hay muy estudiosos y los hay muy vagos. Descuidados, la mayoría. Cabezotas, pues casi todos. Simpáticos, deportistas. O muy responsables o todo lo contrario. Presumidos. ¿Cómo son de presumidos los adolescentes? Pero en el fondo son majos. A ver, los adolescentes son majos. Hablaba antes de comenzar con una profesora que estará por ahí, que decía que a mí me gusta mucho, me gustan mucho los adolescentes, y es que los adolescentes sois muy majos. A ver, tenéis vuestras cositas, pero como todos. Pero tú con un adolescente comienzas a hablar ya como si estuvieras hablando con un adulto. Pero realmente los adolescentes de ahora tú los ves y dices, jolín, ¿no? ¿Qué pinceladas de creatividad tienen? Que te dicen cosas y que ya puedes entablar una conversación con ellos pues en otra etapa, ¿no? Que ya no son niños. Los adolescentes son muy majos. Lo que pasa es lo que hemos dicho, ¿no? Que cada uno pues tienen pues sus cositas también. Todos tenemos dos caras. Los adolescentes sí, pero nosotros también. Comentaba con ella que, por ejemplo, cuando un joven la ve y no va con sus padres, le saluda de una manera, y cuando está con sus padres, pues le saluda como mucho más tímida, ¿no? O mucho más tímido. Todos, dependiendo de los círculos en los que nos movemos, somos de una forma o somos de otra. Nos comportamos de una forma o de otra. Pero esencialmente sí que somos los mismos. ¿Qué pasa? Que los adolescentes, por la naturaleza de la adolescencia y por el momento evolutivo en el que están, todavía va a ser más ancho, digamos, esa separación entre una cara y la otra cara. En el caso de los adolescentes, lo que os decía, a ellos se añade la inmediatez. Un adolescente quiere la camiseta ya, las patatas fritas para la cena ya, apuntarse al gimnasio ya, y todo tiene que ser ya. Entonces, estamos regidos por la inmediatez y por la procrastinación, que es dejar para más adelante lo que realmente tenemos que hacer. Fulanito, recoge la... que ahora lo hago. Fulanito, que ya lo haré luego. Fulanito, espera. Siempre dejamos cosas para después. Aquí vemos a estos dos, ¿no? Pues parece mentira, ¿no? Que puedan ser
pues una santita, ¿no? Y una que no lo es tanto, y aquí las dos caras. Y es común oír a los padres que decimos, sabemos lo que hacen en casa, pero no podemos hablar de lo que hacen cuando salen por la puerta. Pero ¿qué pasa? Que al final hablamos. Debemos ser conscientes también de qué es real y qué no. A veces hay muchas alarmas en televisión y a veces no son del cierto reales, o a veces no llegan, son fenómenos que no llegan a España. Os voy a poner un ejemplo. Voy a beber un poco de agua, Hubo una moda que salió en televisión que se llamaba el eye bowling. ¿Alguien sabe? ¿Eye de eyes, de ojos? Y bowling. ¿Alguien sabe de qué se trata? Creo que no. Es que los jóvenes decían, se echaban el alcohol directamente sobre los ojos. Era una nueva forma de consumo. No sé si os acordáis, salió en televisión y nos bombardearon con aquello durante cierto tiempo. A ver, aquello no llegó a España siquiera. Pero ¿qué pasa? Que a veces, como todo lo americano lo ponemos en primer lugar y suele ser como mejor, pues yo recibo la droga caníbal, sería otro ejemplo. La droga caníbal, vamos a ver, claro, nosotros veíamos las imágenes, ¿no? De aquella que mordía, salía un hombre mordiendo a alguien, y la droga caníbal como tal no existió. Y sí que era una droga que lo que producía era muchísima agresividad y descontrol, pero no se dieron casos en España. Hubo uno en el País Vasco, no se interceptó ese tipo de droga, pero nosotros ya teníamos la alarma. Entonces tenemos que estar seguros de qué es cierto y qué no. Bueno, ¿qué sabemos los padres? Pues basándonos ahora en la metáfora del iceberg que se utiliza ahora para todo, pues lo que sabemos sería esto y lo que no sabemos esto. Pues no sé, ¿no? Tampoco tan exagerado. O al contrario, esto es lo que no sabemos y esto es lo que sí. Cuanto más hielo veamos, mejor será, ¿no? Pero también es cierto que nosotros no podemos ver, pero ninguna persona, nosotros no podemos ver un pico de hielo. ¿Por qué? Porque cada persona tenemos una esfera privada que otras personas no conocen y luego los adolescentes más. A ver, no podemos pretender que nos cuenten todo porque también sería algo antinatural. Nosotros hemos sido adolescentes y no hemos contado todo. Hemos podido contar lo que hemos querido de nuestros amigos, pero no nuestro. El extraterrestre. Mi casa teléfono, a ver, nuestros hijos no son extraterrestres. Es decir, nosotros, la mayoría de vosotros, padres jóvenes, habéis pasado por la adolescencia hace no tantos años. Entonces, ¿qué van a hacer los adolescentes? Pues más o menos lo que hacíamos nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tratar de que los padres no se enteren. Punto pelota. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver las novedades, que eso sí, del tiempo que nosotros pasamos en la adolescencia, ahora ha podido haber cambios y eso es lo que nosotros nos tenemos que enterar. Pero la adolescencia muchas veces la pintamos como algo negativo, como una etapa terrorífica y como decía un amigo mío, pues es como el sarampión, ¿no? Que todo el mundo lo pasa, la inmensa mayoría, siempre hay alguno que se pone el sarampión, pero no, la mayoría pasamos el sarampión. Y todos los que estamos aquí, todos los adultos, que hay muchos jóvenes, hemos pasado por la adolescencia. Entonces solo tenemos que echar un poco la mirada atrás, que a veces parece que es que la hemos dejado hace 50 años, y no es así. Bueno, nuestra obligación siempre es estar al día. No agachar la cabeza como el avestruz. Interesarnos por las aficiones, por dónde van, con quién van. Si yo me encuentro a un padre en Alfaro y me pregunta ¿con quién se mueve ahora mi hijo? Malo. A ver, ¿tú como padre no sabes con quién va tu hijo o tu hija? Somos padres del siglo XXI. Aquello de ten cuidado cuando vayas al colegio por si te dan un caramelito, no existe.
lo tenemos muy interiorizado de hace muchos años, ¿no? Sobre todo de las abuelas. Si te dan un caramelito, no cojas un caramelito. ¿Pero qué caramelito? ¿Vosotros visteis a alguien en la puerta del colegio dando caramelitos? Yo creo que no. Y sobre todo lo decimos por las drogas, ¿no? Llegado un momento sí que te pueden ofrecer, pero claro, va a depender mucho del círculo en el que te muevas. Hay personas que no, a ver, no es que vayan dando papelinas de cocaína por los colegios, no es así. Bueno, ¿qué hacen nuestros hijos? Pues cómo dedican el tiempo de ocio va cambiando según las épocas, las modas, el contexto, el ambiente, pero hoy en día hay una urgente necesidad de aceptación social, de que me acepten. Si yo no hago lo que hace la mayoría, ¿qué soy? El friki. Me van a aislar, me voy a quedar solo. También lo dicen los padres, por ejemplo, viaje de estudios, no me quiero meter, pero viaje de estudios a Salou. Ay, es que en Salou solo van a salir por ahí. Es que, y entonces dicen, ¿pero va a ir el hijo? Dice, claro, es que si no, se queda solo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Va o no va? ¿Es bueno el viaje a Salou o no? El adolescente busca obtener reconocimiento de dos formas. Una por conformidad, digamos, hago lo mismo que la manada, lo mismo que el grupo, para no ser diferente. Y otra todo lo contrario. Os lo pongo como ejemplo. Bebo porque todo el mundo bebe. Y otra por distinción. Voy a beber el que más para destacar. Es muy importante la aceptación social y, como hemos dicho, la inmediatez y la búsqueda de sensaciones. Cada vez necesitamos experiencias innovadoras para, para obtener placer. Cada vez necesitamos que las experiencias sean más innovadoras, más nuevas. Todo tiene que ser nuevo. Y a veces nos involucramos en acciones que corremos riesgo simplemente por esa búsqueda de sensaciones. Bueno, ¿qué hacen sus hijos, nuestros hijos, en el tiempo libre? Pues fundamentalmente yo lo he dividido en 4 cosas. Estar, salir, por ahí, ¿no? Como nosotros. Ir de fiesta. Prácticas sexuales arriesgadas y consumo de drogas y juego. Estar, salir. Bueno, pues estar con los amigos, ¿no? Fuera del control paterno. Hay un incremento de las pijamadas. Mirad, de los que estáis aquí de pequeños, ¿vosotros hicisteis alguna pijamada? De los jóvenes que estáis aquí, ¿habéis hecho alguna pijamada? No. Pues ahora está de moda. Ahora tú ya has pasado de la pijamada. Pero niños, estoy hablando de que no digo que sea negativo, que no digo que sea negativo, pero claro, ya es una forma de dormir fuera de casa. Que no digo para nada que esté mal ni que no los dejéis, Yo no quiero que luego vengan los de Cervera a decirme que yo, además a mí me gusta mucho salir, y digo que salir es muy bueno. Pero lo de las pijamadas, fijaos en ese detalle, que desde bien pequeños se está poniendo de moda, o sea, porque siempre ha existido lo de ¿puedo ir el viernes a comer a casa de fulanita o de menganita? Vale, pero queda un grupo para dormir en casa de la menganita, pero claro, luego tú tienes que devolver el favor, o sea que el grupo tiene que venir, o sea que al final no es una pijamada al año, que son varias. Y os estoy hablando pues igual de segundo de primaria, de tercero de primaria. Vamos al gimnasio a hacer hip hop, o hacemos un campamento de verano. ¿Y qué actividad nos han preparado? Acampada por la noche en el polideportivo. Y son niños. Y sí que, a ver, que lo que van a hacer es ver una película, comer una pizza, pero daos cuenta que ya van a pasar la noche fuera del control paterno y que luego van a querer más. No tiene, lo que os decía, no tiene por qué ser un ocio no saludable, que puedo quedar con mis amigos para ir a correr, para ir a pescar, para jugar un partido de fútbol. Se continúan las tradiciones populares. Realmente yo pasé envidia
y no voy a decir sana, yo vi aquí, bueno, yo tengo una compañera de medio enfermera y ahora tengo una compañera de enfermera. Y yo vi las fotos en La Rioja. No quiero meterme tampoco en la disyuntiva de San Gil o Santana, que sé que andáis ahí un poco. Pero yo vi las fotos, creo que era en Santana, y yo me quedé alucinada de que la gente joven participara. En poblaciones, o sea, quizás en poblaciones con menos habitantes la gente joven participa más. Vamos, en Alfaro pones a la Virgen del Burgo y dices que vaya la gente joven y es que no va ni Dios. O sea, bailar los jóvenes, los danzantes estos que tenéis vosotros que suben y bajan, en Alfaro sería impensable. Digo Alfaro porque es el municipio que más conozco, pero por ejemplo Logroño, en poblaciones cada vez más, en Calahorra, lo dudo, cada vez participan menos los jóvenes. Y en cuanto a las tradiciones populares, el otro día en Alfaro estaban muy contentos porque había 90 y pico hogueras. Y es cierto que hay un descampado cerca de mi casa y preparan, bueno, pues igual había ahí 50 hogueras. A ver, la tradición de las hogueras era hacer fuego y todos estar alrededor, hablar, hacer asado. Bueno, pues yo sé quién, y no fue solo una cuadrilla, llamó al Telepizza para que le llevaran la pizza a la hoguera. Entonces, a ver, ¿seguimos las tradiciones? Pues sí, ¿no? Las hogueras las hemos hecho. Pero ¿qué tradición hemos seguido? Realmente, las hogueras, por ejemplo, se han convertido en una noche de beber alcohol, así, de beber alcohol. Si los padres te han llevado leña o el ayuntamiento te lleva la arena y tal, pues igual haces fuego, pero lo que menos te importa es el fuego y que vas a llegar un poco más tarde a casa. Punto pelota. Vale. Y auge de los cuartos en detrimento de ciertos jóvenes. Aquí también me hizo ilusión saber, que me dio mi chía, que los cuartos han decrecido, que ahora no hay tantos cuartos. Los cuartos son un verdadero problema. Y de la misma forma que os he dicho que yo soy partidaria de que la gente joven salga, porque a mí me gusta salir y porque saliendo se socializa la gente y conoces y... soy muy poco partidaria de los cuartos, sobre todo de los cuartos permanentes. No estamos hablando de que en épocas festivas, a ver, verano, pongamos agosto, yo que sé, Santana es agosto, digamos que en fiestas tenga un cuarto. Pero los cuartos permanentes durante todo el año conllevan muchos riesgos. Mirad, los cuartos tienen dos funciones, la función social y la función refugio. La función social son lugares de reunión, un punto de encuentro y diversión, porque dices, quedamos en el cuarto, punto en el que permanecen, nos salimos, nos quedamos en el cuarto. A veces sales por los pueblos cuando había muchos cuartos y no había gente joven por las calles. ¿Por qué? Porque todos estaban en el cuarto. Y punto desde el que se van a casa muchas veces. Vamos un rato al cuarto y nos vamos a casa. Hay un sentido de pertenencia porque es algo suyo. Y, bueno, pues a veces son de cuadrillas y también colaboran en eventos que se desarrollen festivos en el pueblo. Entonces esa es la excusilla para tener un cuarto. Función de refugio. Es el lugar donde hacen las conductas que les están prohibidas, o bien por la edad, o por sus padres, o que está mal visto que hagan en la calle. ¿Qué vemos? Un pueblo que ve de los cuartos. Ve el ruido que hacen, la suciedad. Se han aparcado motos afuera y no pueden pasar. Que han sacado los sillones. Pero lo realmente importante es lo que pasa dentro de un cuarto. Y eso no, ni el ruido, muchas veces, lo más peligroso es lo que no hace ruido. Porque en los cuartos se consume. Y se consume mucho. Y además todo el mundo lo sabemos. Pero yo lo dejo ahí, los padres pagan los cuartos. Y no digo más. A ver, los jóvenes
ya quisiéramos todos cuando éramos jóvenes, y los que están aquí también, no tenemos una pensión no contributiva. ¿Quién paga los cuartos? Lo pagan los padres. Y es como os decía antes, también nos quejamos de los cuartos, pero también los pagamos. ¿Por qué? Porque pobrecito, pobrecita, no se va a quedar sin cuartos si todos van. O sea que quedamos muchas veces porque tenían qué página de literatura del tema 5 tenían que estudiar y chateamos muchas veces los padres. Pero para cosas importantes como, a ver, si en la cuadrilla de mi hijo son 8 y todos no estamos de acuerdo en que tengan un cuarto, pues vamos a acordar un poco los padres, pero para eso no. Bueno, la segunda cuestión, ¿qué hacen los jóvenes? Ir de fiesta. ¿Y dónde? Pues donde sea. O bien aquí, o bien allí. Pues nos vamos al cohete de Cervera, que es nuestro pueblo, ¿no? ¿Pero qué pasa? Voy a hacer patria. Pues nos vamos al cohete de Alfa, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que nos vamos al cohete de Tudela. A ver, se está poniendo de moda los que estamos aquí, los mayores. Supongo que todos habréis ido a algún pueblo de fiestas. Pero ahora lo que realmente está de moda es ir al cohete o al chupinazo de otros pueblos. ¿Pero qué se te ha perdido a ti con 14 años en el chupinazo de Tudela? Nada. Y es así. O sea, que no nos lo vendan de otra forma porque es así. A ver, yo estudio en Alfaro y soy de Cervera, que entonces tengo amigos o conozco, pues voy a ir un día o a Tudela o a... Me caen muy bien los tudelanos, pero voy a ir a otro pueblo, pues normalmente los sábados, el sábado de las fiestas. Pero es que ahora ya van hasta el cohete y están todo el día como los del pueblo. A ver, los del pueblo, el día del chupinazo estamos todo el día por ahí. Pues es que la gente de fuera está haciendo lo mismo, pero con 14 años. Hay un gasto de dinero que, como os decía antes, los padres sois los que lo pagáis. Puede haber accidentes, estamos potenciando las empresas de taxis, cosa que tampoco está mal, y se está perdiendo un poco el objetivo de iniciativas como el Voy y Vengo. Todos sabéis que el Voy y Vengo, pues bueno, se instauró, son autobuses para ir de fiestas a los pueblos y que los jóvenes no cogieran el coche. Estamos hablando, si no cogen el coche, mayores de 18 años, porque si no, no pueden conducir, y entonces los traían a casa. Este verano, por ejemplo, fiestas de Tarazona, vuelta a las 7 de la mañana. No estamos hablando de gente mayor de 18 años, ¿Qué les pasa a los autobuseros del Voy y Vengo? Pues que están hasta las narices de la pota que echa uno, del alcohol que se le cae, porque todos van con su bolsa, con la bebida. Entonces, el primer objetivo que tenía el Voy y Vengo y que realmente era una idea para mí, una idea preventiva muy buena, ahora lo están empleando gente que no tiene carnet, o sea, que es que no iba a coger el coche para ir donde fuera, se podía montar con alguien mayor. Y pues estamos un poco desplazando la borrachera del lugar. Pues ahora toca Cervera, todos ahora toca Rincón de Soto, Rincón de Soto. Y también la hora de llegar a casa también se está retrasando. ¿Por qué? Porque es que el Voy y Vengo viene a las 7. ¿Qué quieres que haga? Pues claro, yo no voy a poder estar en casa a las 4. ¿Por qué? Porque me traen a las 7. Prácticas sexuales arriesgadas. Hoy en día los adolescentes son los más informados de la historia, pero esto no se correlaciona con mayores niveles de protección frente a embarazos no deseados y frente a enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, os he puesto que cuando se tiene, según los estudios, cuando se tiene pareja estable, pues se deja de utilizar muchas veces métodos anticonceptivos y continuamos con la idea de que un método anticonceptivo es, por ejemplo, la marcha atrás. Pueden desarrollar una sexualidad muy desligada del afecto y uno de los mayores problemas es el consumo de porno. Existen multitud de estudios que hablan de la alta correlación entre una exposición al porno a una edad muy temprana,
en la que no hay juicio, en la que no hay crítica, y una actitud sexual más agresiva, denigrante y machista por parte de los chicos y con una mayor aceptación por parte de las chicas. ¿Qué pasa? Que ahora, con las nuevas tecnologías son muy buenas para muchísimas cosas y sabemos que son perjudiciales para muchas otras. El acceso a la pornografía online trae consigo normalización de prácticas que ven online. Entonces, lo primero sería un consumo, ya sea solo o en pareja. Sabemos que hay personas que se excitan viendo porno, pero el problema es tanto el contenido como la cantidad de contenido que hoy utilizan los adolescentes. Y que ese porno se ha convertido, y creo que tenéis una conferencia sobre, Elena, sobre sexualidad también, pues ahí os explicarán más. El porno muchas veces se ha convertido en el profesor que antes teníamos en las revistas o en los amigos, pues ahora es en las prácticas pornográficas. Utilizar el porno, como os decía, pues no es algo negativo, pero el problema es el uso excesivo y un contenido muy violento. Por otro lado, la altísima estimulación sexual en edades tempranas a través de imágenes y fuera del mundo real hace que los jóvenes necesitan acudir a contenidos cada vez más fuertes y de forma cada vez más reiterada. Es decir, hay problemas, por ejemplo, de excitación y de erección en gente muy joven porque se ha acostumbrado a ver esas prácticas online. Entonces, cuando va a la realidad y ve que la realidad no es así, está causando disfunciones sexuales. Hay una hipersexualización de los jóvenes y adolescentes, quieren resultados inmediatos como las patatas fritas para la cena que hablábamos al principio, porque en el mundo virtual todo sale a la primera, pero en la realidad una relación sexual no se construye a la primera, ni es algo inmediato. Y por último, más grave es el problema de la falta de empatía y respeto hacia la otra persona. Parece que siempre hay que tener ganas de tener sexo y que siempre se va a alcanzar un orgasmo a la primera. Entonces se frustran porque muchas veces la realidad no es así. El segundo problemilla, pues sería lo que se conoce como sexting. El envío de fotos, textos, vídeos de contenido sexual. Comienza antes, se están dando casos antes de los 12 años. Tanto de ellos como de ellas. Y puede derivar pues, en ciberbullying, hasta en el grooming de menores, que es cuando o tenemos un adulto que tiene la confianza de un menor normalmente para abusar sexualmente o para intercambiar fotos de contenido sexual. Las chemsex, que supongo que las habéis oído, que son fiestas donde se consumen drogas y se practica sexo en grupo, y el cruising, que son relaciones sexuales con desconocidos a través de aplicaciones. Se suele quedar en un parque, en una biblioteca, en una fiesta, con el peligro que ello acarrea de que son personas desconocidas. Bueno, y llegamos... ¿Qué te pasa, Ichiar? No, que decía que para 12 hay 3. ¿Que hay 3? Sí, 3 zonas de sexo de estos para quedar con desconocidos, 3 parques grandes. 3 parques. Y ese, por ejemplo, hay cosas que vemos en televisión y que no se dan, pero esa es una de las que se dan. Sí, que hay adultos, hay menores que dan por aplicaciones y vale. Y de la misma tú puedes ir con tu pareja que te vean o puedes ir con Bueno, el cuarto hemos dicho salir, hemos dicho ir de fiesta, realizar conductas sexuales y consumir drogas. Principalmente, ¿qué es lo que más se consume? La marihuana. ¿Quién ha contestado? Habéis contestado como los críos. Claro. Lo primero que dicen es los porros, pero no. A ver, lo primero es el alcohol. Y entonces aquí viene, pero el alcohol no es una droga. El alcohol sí es una droga. Lo segundo sigue siendo el tabaco. ¿Verdad? Que viene la marihuana. El cannabis es la primera droga ilegal con más porcentaje de consumo. Y luego habría otras. El inicio se da
a edades cada vez más tempranas y hay una mayor tolerancia hacia el consumo de todos nosotros. O sea, no de los jóvenes. Ahora sí que no le podemos echar la culpa a los adolescentes. Nosotros tenemos cada vez más tolerancia hacia el consumo. Y, por ejemplo, una borrachera la vemos como un mal menor. ¿Por qué? Porque muchos tenemos todavía en la cabeza, tenemos la época de la heroína, que está bastante alejada, y todo lo que la heroína causó. Entonces, claro, lo que ves ahora no tiene nada que ver con la heroína, pero no quiere decir que no acarre otros problemas. ¿Por qué consumen? Pues para sentirse adultos. Siempre que somos jóvenes queremos ser adultos. Cuando somos adultos, pues ya que va un momento no queremos seguir cumpliendo años, ¿no? Pero cuando somos jóvenes lo que queremos es, pues, probar cosas nuevas, ¿no? Sentirnos adultos. Lo que hemos hablado antes de conformidad, hacer lo mismo que hace mi grupo para no ser el friki, relajarse, sentirse bien, eso es algo fundamental. A ver, las drogas, ¿por qué se consumen? Porque tienen unos efectos. Y esos efectos, en principio, hay unos efectos que nos gustan. Si no, no consumiríamos. ¿Qué pasa? Que lo que nos gusta suele ser inmediato y los problemas vienen a largo plazo. Si alguien se muriera de cáncer de pulmón, al mes de comenzar a fumar, nadie comenzaría a fumar, ¿no? Bueno, siempre es que siempre hay locos por el mundo, pero os quiero decir, si las consecuencias a largo plazo fueran mucho más inmediatas, pues la mayoría de las drogas no se probarían. Pero ¿qué pasa? Que las consecuencias más negativas vienen con el consumo reiterado durante mucho tiempo y el placer que nos provoca o que nos puede provocar es casi inmediato. Y para satisfacer, pues, la curiosidad, ¿no? Lo que hemos dicho, todo el mundo hemos sido jóvenes y queremos probar cosas nuevas. Mirad, todas las drogas de abuso atacan el centro de placer del cerebro. Todas las drogas generan dopamina. Por ejemplo, aquí, esto sería, lo naranja son la dopamina que generan los alimentos y mirad la dopamina que genera la cocaína, por ejemplo. En cuanto a datos, no os he traído muchos, pero para que veáis, la media de inicio, esta es la última estadística que hay. La media de inicio de las diferentes sustancias. Yo, por ejemplo, aquí dudo un poquito. Y mira que yo soy de hacer encuestas, pero hace, yo qué sé, 5 o 6 años, estaba en 13,6. Es que me parece imposible que haya subido 3 años. A ver, el alcohol, yo cuando he hecho estadísticas grandes, a mí me ha salido, pues eso, 13,5, 13,6, 13,4, el inicio del alcohol. Claro, como veis, pues primero sería aquí el tabaco y el alcohol prácticamente igual, luego cannabis, anfetaminas, éxtasis, cocaína. Lo último serían los hipnosedantes, que son las pastillas para dormir. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tienen ese problema. Cuando actualmente se están recetando muchísimos hipnóticos y muchísimos sedantes, en demasía, pero son ya para gente mayor. El alcohol. ¿Conocemos el alcohol? Lo conocemos, ¿no? ¿Sabéis cuáles son las 3 bebidas que más se vendieron el año pasado en España? ¿El qué? La primera, la Coca-Cola. Yo creo que hablaban de marcas comerciales, la Coca-Cola. Luego, Don Simón. A ver, yo espero, de verdad que espero, que hayan metido los zumos también en ese saco, ¿no? En la marca. La segunda, Don Simón, y la tercera, Mao. Pero a nivel mundial, la primera era el agua, seguido creo que de la cerveza.
Y en España, menos mal que en España sí que aparecía la leche. Bueno, ¿qué cambios ha habido en las pautas de consumo? Igualación entre los sexos. Antes, por ejemplo, se sabía que consumían más los chicos que las chicas. Hoy en día, no. Y con el tabaco, tampoco. Rejuvenecimiento de los consumidores. Cada vez está disminuyendo la edad de inicio. Y la percepción de riesgo, los comas etílicos. Yo sé que el día de la fiesta del jazz va a haber un coma etílico al 85%. Y ya nos estamos acostumbrando. ¿Por qué? Porque cada año en la fiesta del jazz, o cada año en la fiesta de Navidad, o cada año en la fiesta o cada año en las fiestas patronales, que se lo llevaron porque tuvo un coma etílico. Entonces, de tanto repetir y de tanto oírlo, nos estamos acostumbrando. ¿Había muchos comas etílicos cuando vosotros erais adolescentes? A ver, había borracheras y siempre las ha habido. Pero tanto como comas etílicos que se los tiene que llevar a... Pues yo creo que no. ¿Qué se bebe? Pues por ejemplo ha subido mucho la venta de ron, la venta de chupitos con nombres extraños sobre todo, el Jägermeister pues también, y las bebidas energéticas, el ron con bueno, todos estos, el Monster, el Red Bull de Dallas, todas las bebidas energéticas se mezclan con alcohol. ¿Qué tienen las bebidas energéticas? Sobre todo tienen mucha cafeína, mucha cafeína. A ver, no se debe confundir las bebidas isotónicas, por ejemplo el Aquarius, con las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas para personas, por ejemplo, que tengan una arritmia o que tengan algún problema de corazón, son bebidas peligrosas. A la mayoría de los jóvenes no les gusta el café hasta que llegan a una cierta edad y sin embargo se ponen de Red Bull. Hemos pasado del modelo mediterráneo, que era todos los días beber una poca cantidad, por ejemplo en las comidas de vino, al modelo anglosajón, que es un consumo entre semana, no se consume nada, pero llega el fin de semana y, con perdón, nos ponemos hasta el culo. Entonces es lo que se conoce como el binge drinking, que es, por ejemplo, la Consejería de Salud este año, en verano, la campaña que hizo de prevención era del binge. Y el consumo intermitente de alcohol, pues ya sea en fiestas, ya sea por un día festivo, en poco tiempo. ¿Por qué vienen los comas etílicos? Como por ejemplo con el alcohol, yo con el tabaco siempre les digo a los chavales que no tienen que empezar a fumar, pero con el alcohol, a ver, el alcohol está presente en nuestras vidas. Entonces, cuando tratas de actuar, pues lo que se tiende es a la reducción de riesgos. Si coges el coche, no bebas; si bebes, trata de descansar; si bebes, cena o ten alimento del estómago, vas hacia la reducción de riesgos. ¿Y esto por qué os lo quería decir? Por los comas etílicos. ¿Por qué sucede un coma etílico? ¿Por beber mucho? A veces tampoco. Sucede por beber gran cantidad de alcohol, pero en un corto periodo de tiempo. Si yo el día del chupinazo me levanto a las 11 de la mañana y de las 11 a las 8 de la tarde me bebo 10 cervezas, pues bueno. Pero si yo de las 11 a las 12:30 me he bebido las 8 cervezas y no soy adulto, soy una persona joven, pues ¿qué pasa? Que mi capacidad para beber es muy poca y no le doy tiempo a mi organismo a ir recuperándose, a eliminar ese alcohol. Entonces por eso sucede. Pero interviene el tiempo, que es a lo que tendemos ahora, a beber cuanto más y que suba lo más rápido en el menor tiempo posible. Entre semana estudian y el consumo está legitimado. Pues si estudiamos el fin de semana, entre semana, lo tenemos que dar todo el fin de semana. Y como estudian, pues es un derecho para desfogarnos que tenemos que salir. Y tiene caducidad. ¿No os habéis dado cuenta que tú hablas con jóvenes y te dicen, ¿estaban ahí bebiendo unos críos? A ver, que el joven puede tener 16 o 15 y el crío se refiere al de 14 o de 13. Y
los mayores tampoco beben ya. O sea, los mayores porque son viejos y los pequeños porque son jóvenes. Entonces, ellos están en la edad ideal para beber. Hacen equilibrio entre pues, los riesgos y los beneficios. Pues animar la fiesta, ligar, conseguir otra forma de ser, romper la rutina de toda la semana. Y lo que es muy importante, que las drogas ahora no excluyen, sino que favorecen la integración. Hoy lo peligroso, que tendría que estar entre comillas, lo peligroso del consumo, es no consumir, porque me quedo fuera. Porque existe la norma que todo el mundo sabe que todos, por ejemplo, beben. Y es una cosa que en psicología se llama profecía autocumplida. Porque como alguien dijo que todo el mundo bebe, pues no me voy a quedar yo fuera, pues yo bebo también. Es una forma de justificar el consumo de alcohol. Y lo que decíamos, hay gran aceptación social. Hay nuevas bebidas, hay más cervezas, hay más combinados y tenemos el fenómeno de todos los fenómenos, ¿no? El botellón. A ver, ¿en La Rioja hay muchos botellones? ¿Qué crees? ¿En pueblos pequeños hay botellones? Sí. ¿Os habéis dado cuenta alguna vez si cuando hay muchos cuartos hay muchos botellones? Cuando proliferan los cuartos, no suele haber botellones. ¿Por qué? A ver, porque no necesitan salir fuera a beber. ¿Por qué? Porque lo tienes en el cuarto. Pues ¿para qué vas a salir fuera? A ver, a veces es simplemente por hacer un grupo, música y pasártelo bien, ¿eh? Pero eso ya sería como una fiesta. Pero quiero decir, quedar exclusivamente a beber, como esto, ¿no? Como lo que sale en las grandes ciudades, pues muchas veces en los pueblos no se da, pero porque tenemos otros locales donde están además a salvo de que los vea nadie. Pues ¿para qué voy a ir a un botellón? Pero si se da, lo que no se da es un vantaje, que no hay. Que no hay. Pero si se queda a beber en el pueblo. Sí, a ver, se queda a beber, pero una cosa es quedar así de forma... Por ejemplo, que no te digo que no, en Alfaro Fiestas pusieron los aspersores, o sea, la forma que tienen de quitar el botellón de la Florida es que ponen los aspersores, os aviso, a los que pues la policía avisa, ponen los aspersores y entonces, claro, pero claro, hay alguno también pues que te hace gracia agosto y empiezas a saltar los aspersores, ¿no? Pero como tal, los botellones así salvajes de prácticamente todos los jóvenes de una población, simplemente os digo, no digo que no se den, pero que se dan en menor medida cuando tienen sus propios locales. Esto sería un fenómeno que, bueno, pues antes también se quedaba a beber, pero no tan de forma masiva. Es importante saber que antes se pensaba que el crecimiento del cerebro, importante jóvenes, era hasta los 16 años o así. Pero hoy en día se sabe que hay estudios que dicen que no se completa la maduración cerebral hasta los 24 o 25. Por eso es tan peligroso el consumo de drogas en la adolescencia, porque el cerebro se está todavía formando. Pasamos al tabaco. ¿Qué es esto? Yo leo por ahí, ¿eh? A ver, el tabaco poco nuevo tengo que decir de la época en que vivisteis vosotros de adolescentes ahora, más que han salido pues los vapers. A ver, los vapers nacieron en principio para dejar a la gente, para facilitar a la gente dejar de fumar. ¿Qué ocurre? Cuando empezaron con la ley que no se podía fumar dentro de los bares, entonces había mucha gente que tenía vapers. Entonces aprovechaba, cuando estaba en lugares donde sí se podía fumar, fumaba tabaco, y cuando estaba dentro de los locales donde no se podía fumar, fumaba del vapor. Entonces aumentaba el consumo. O sea, hay gente, y hay estudios que dicen que sí, que
que sí que facilita el dejar de fumar, pero hay muchísimos otros que dicen lo contrario. Porque lo que os decía, en lugar de bajar el número de cigarros, sí, a ver, prácticamente se fumaban los mismos cigarros donde podían y vapeaban donde no podían fumar. Los PodMods es lo mismo, es un vapor, pero en lugar de tener el tanque grande, pues son más pequeñitos como estos y tienen cartuchos. Vale, contienen sustancias tóxicas capaces de crear mutaciones en el ADN y aumentan el riesgo de padecer cáncer. Aparte, tiene sustancias como esta, como el diacetilo, que está vinculada a enfermedades pulmonares. El Juul, que es una marca, pues se vanagloriaban en la publicidad de decir que un cartucho tiene lo mismo, la misma nicotina que un paquete de 20 cigarrillos. Aquí intervienen también los chinos. ¿Tenéis chinos aquí en Cervera? Tiendas de chinos. Yo soy muy internacional, me gusta mucho viajar, no soy para nada racista, pero no lo entiendo. No entiendo cómo yo sé, y si yo sé, la policía supongo que también lo sabrá, que tú entras al chino, los cigarrillos de forma individual están prohibidos desde hace la tira de años, y que vendan a los chavales los cigarrillos, 1, 2, 3 cigarros, y que la policía no pueda hacer nada. Pues muchas veces no lo entiendes, ¿no? Y digo los chinos porque es donde se venden. No tengo nada contra el chino. Y el cannabis. Bueno, pues el cannabis, como habéis adivinado antes, es la droga ilegal más consumida. Pues aquí tendríamos la marihuana. Aquí tenemos el hachís, el chocolate y el aceite de hachís. Como veis, va en aumento la cantidad de THC, 6,14, 15,30, y esto puede tener hasta un 65. Pero vamos a ver que esto no ha cambiado en nuestra época ahora, ¿eh? ¿Por qué se consume? Pues por su contenido en 9-delta tetrahidrocannabinoles, que es esto. Seguramente lo habréis visto como THC. ¿Qué cambio ha habido de hace unos años ahora? Que al igual que yo junto un ciruelo con un melocotonero, junto una ciruela con un melocotón y me puede salir una nectarina, pues la gente que consume y la gente que vende va uniendo variedades para obtener plantas que tengan muchísimo más porcentaje de THC. Entonces, lo que antes, en los años 70, podía tener un 10% de THC, pues hoy en día igual es 10 veces más. Como os decía, ¿qué ha influido aquí? Pues influye que hay muchísima publicidad del cannabis, muchísima. A ver, a los críos les entra por los ojos. Tú vas a la tómbola en fiestas y tú te puedes sacar, tiras al tiro, que qué tiene que ver con la marihuana, pero te sacas un mechero de marihuana, un llavero de marihuana, un no sé cuántos con la cara del Bob Marley, la banderita de Jamaica. Entonces hay muchísima publicidad. Luego aparecen en televisión las noticias de que se va a legalizar. A ver, y de hecho se ha legalizado en ciertas partes del mundo, se ha legalizado. Aquí en España yo creo que de momento no se va a legalizar. Pero le estamos, a la vez que nombran la marihuana, por ejemplo, la unen con adjetivos como sano. Y eso que les digo a mis alumnos, a ver, las alcachofas son sanas, sí, pero la manita muscaria es una seta venenosa y mortal y también es natural, también está en el campo. Entonces, que sea una planta, la cocaína es una planta, la heroína es una planta. O sea, que sea una planta no quiere decir que sea mejor o peor. Otra de las cosas es que se ha unido a que cura el cáncer. Mirad,
Yo siempre les digo, si curara el cáncer, llevamos ¿cuántos años llevaremos estudiando oncología para desarrollar medicamentos contra el cáncer, para parar los procesos cancerígenos? Y vaya, parece el cannabis que cura el cáncer. Si curara el cáncer, pues cada día de desayuno 2 porros, a mediodía 2 porros y por la noche 3. Si lo cura. A ver, ¿qué hace el cannabis? Una parte de los compuestos cannabinoides lo que hacen es que palían ciertos efectos secundarios, por ejemplo, de la quimioterapia. Ciertos síntomas de la esclerosis, de glaucoma, del SIDA. Por ejemplo, procesos muy dolorosos, pues hay quien consume derivados del cannabis. Pero un enfermo, si nosotros, los críos cuando les digo esto, a ver, si nosotros tenemos, por desgracia, en casa tenemos un enfermo de cáncer, viene de la quimioterapia fatal, vomitando, ¿vosotros le daríais un porro para que se le vayan los vómitos? Pues no. A ver, los enfermos son los primeros que lo que quieren es aislar esa parte del cannabis que es beneficial. Y por ejemplo, en España, que hay solamente 2 medicamentos que están basados en ese principio, pues por ejemplo, en spray, utilizarlo en spray. No es fumar porros. Es decir, no vamos a ir a la farmacia dentro de cuando termine el año y vamos a decir, oye, cajita y media de porros me los envuelve y no. O sea, sería el consumo, por ejemplo, pues en pastillas, en infusiones, lo que os decía, en sprays, a veces inhalan el vapor, pero no fuma. Si alguien tiene cáncer de pulmón, ¿le darías algo para que se lo fume porque le va a disminuir los síntomas? No. Pero, claro, los jóvenes que oyen, pues que es bueno, ¿no? Vosotros, del fondo sur, ¿es bueno? A ver, no me dice todo, ¿no? Pero, ¿qué oyes? Entonces, otra cosa, si alguien aquí está tomando, yo qué sé, Bisolbón para el catarro o para la tos, o sea, su razonamiento es, si es bueno para la salud, es bueno, fumo porros. O sea, si alguien tiene tos y está con el Bisolbón, como te va bien a ti para la tos, ¿qué hago? Me lo tomo yo. Pero si yo no tengo tos. Es decir, si yo no tengo, estoy en un proceso de quimioterapia, si yo no tengo ELA, SIDA, esclerosis, ¿para qué lo voy a tomar para eso? Pero es lo que nos están intentando vender. El cannabis sintético, ¿lo conocéis? Pues es el Spice. Esto se puso de moda, ahora parece, os lo he metido porque era una cosa curiosa, son sustitutos del cáñamo y se ofrecen legalmente en Internet. Como no, Internet es un espacio en el que, bueno, las drogas han entrado ahí, ¿no? Y lo que está digamos, en una barrera entre lo legal o ilegal, pues Internet es la puerta de venta. Ha resultado contener sustancias mucho más potentes que el tetrahidrocannabinol y es una mezcla de hierbas con cannabinoides sintéticos que se añaden químicamente. Se comercializa como incienso y tiene muchos nombres, muchas marcas. Pues Blend de Argelia, Jenny, K2, Humo, X-Chill, Sentido Yucatan Fire, Spice Diamond, Spice Silver, Spice Gold, bueno, según si es plateado, si es dorado. El mayor riesgo es que no se han hecho todavía pruebas de cómo afecta a las personas los cannabinoides sintéticos y que no está regulado. Muchas veces lo que pone en la etiqueta no es lo que contiene. Entonces es un poco, pues una ruleta rusa, ¿no? A ver lo que te toca. Bueno, pues aquí podéis ver los efectos de la marihuana sobre el cerebro. El THC, lo que hemos dicho, el tetrahidrocannabinol, viaja por el cuerpo y se adhiere a una cosa que se llaman receptores cannabinoides,
¿Pero a qué tipo de receptores? Pues mirad, a los que implican el movimiento, la coordinación, el aprendizaje, la memoria, las funciones cognitivas superiores, el juicio y el placer. Otras sustancias. Los poppers. ¿Sabéis qué son los poppers? ¿Quién dice por ahí sí? A ver, los poppers están compuestos de nitrito de amilo. Entonces, el nitrito de amilo en principio se sintetizó para la angina de pecho. Y hoy en día, médicamente solo se emplea para el caso de envenenamiento por cianuro. Pero ¿qué pasa? Que los poppers es una sustancia muy inhalable, o sea, muy volátil. Entonces lo abren y lo inhalan. Y su duración, sus efectos son casi inmediatos y duran muy poquito tiempo. Pero ¿qué pasa? Que como todas las drogas, tiene consecuencias graves y adversas. Se conoce también como una droga gay, porque aparte de estimulación y excitación, dilataba los esfínteres, entonces era utilizado por el colectivo gay. Pero hoy en día se utiliza, sea cual sea la tendencia sexual. Mirad, esto se presenta en líquidos volátiles de diferentes colorines y pequeñitos. Entonces, lo que os decía, la duración es corta, 2 o 3 minutos, pero en cambio los efectos secundarios pueden ser duraderos. Náuseas, vértigos, dolores de cabeza, congestión, pérdida del apetito, hemorragias, taquicardia, hipertensión y sobre todo lesiones oculares, lesiones oftalmológicas. Algunas, cuando se deja de consumir, son reversibles, pero se ha visto casos de pérdida de visión total por consumo de poppers. Además, como es una sustancia volátil, pues se abre y se puede consumir dentro de los lavabos, porque lo que ves es el envase después. También pueden producir complicaciones hematológicas y, como os he dicho antes con el Spice, su situación es alegal. Entonces, los poppers se han vendido desde gasolineras hasta tiendas 24 horas, hasta sex shops, porque se vendían como afrodisíaco. Y hoy en día, ¿dónde se venden? Pues en internet, en la red. Y por último, os quería hablar de las adicciones sin sustancia, se llaman así. Las adicciones comportamentales ahora son conocidas como adicciones sin sustancia porque no tenemos sustancia, ¿no? Alguien, por ejemplo, adicto a comprar, no hay una sustancia ahí que te la comas. A ver, la definición de droga, por ejemplo, dice: toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración puede alterar el sistema nervioso. A ver, con una máquina tragaperras, yo no me la trago, pero no deja de ser una conducta adictiva. No sabía que teníamos a Satur por ahí, porque os hubiese traído un vídeo, pero yo, por no alargar, que ya sé que a veces pues que vamos a una charla y también nos queremos ir pronto a casa, pero tenéis en internet testimonios de gente joven que es o que está en algún programa para desengancharse del juego y da muchísima pena. Ya vamos a hablar un poquito y os comento otra cosa más. Bueno, comportamientos: usar internet, chatear con el móvil, jugar a videojuegos, que no son negativos en sí. A ver, tener un móvil no es negativo. Consultar internet, fijaos el mundo que nos abre internet. El problema es cuando esa conducta se convierte en problema. Los videojuegos pues son muy atractivos, ¿no? Pues tienen colorines, tienen música, son muy dinámicos. Entonces, es algo que engancha muy fácilmente a los adolescentes. Por ejemplo, el Fortnite. El Fortnite es uno de los más famosos. Este verano, Ichi, no sé si estabas tú trabajando o no, cuando empezó nuestro vecino a decir ayuda. No. Bueno, trabajamos en servicios sociales y hay una calleja detrás. Y de repente, no nos había pasado ningún día, sino de repente oímos
como un chaval dentro de casa, pero a grito pelado, empezaba, ¡ayuda! ¡Ayuda! Bueno, lo he parado al rato, pero como de verdad que desesperado. Yo dije, no sé, le vamos a la policía o... Hasta que ya pensamos, y es que estaba jugando. Entonces, a ver, lo supimos, creo, porque algo dijo de vida sobre, ¿sabes? Pero como claro, hacía calor, tenía la ventana abierta y unos gritos, unos alaridos con ayuda, y era por el Fortnite. Pues mira, Internet lo mismo nos aporta muchos beneficios, pero podemos conocer a personas desconocidas. Ahí nos expresamos sin limitaciones, de ahí el ciberbullying. Podemos llamar tonto, hijo de la gran, a cualquiera, porque como estamos en Internet, no estamos cara a cara. Robos, estafas, el teléfono móvil. ¿Qué nos pasa a los padres? ¿Nosotros somos adictos al teléfono móvil? Sí. Mira, ahora podría, aquella que está con el móvil, ¿veis? A ver, somos adictos al móvil, y es así. Y es así. La nomofobia es el miedo ese que tenemos, ¿no?, a salir de casa y decimos, ay, si me he dejado el móvil, ay, que tenemos que saber en todo tiempo dónde tenemos el móvil. Pero es que los adultos también somos adictos al móvil. Que es que, a ver, desde nosotros criticamos, por ejemplo, pues vemos a una madre con un carrito y un bebé, que no te digo que no dejes el móvil, lo vemos y decimos, pero ¿cómo puede estar con el móvil si tiene al chiquillo o a la chiquilla? Pero que luego cruzamos el paso de peatones y estamos mirando el móvil. Y comemos y estamos mirando el móvil. Y estamos trabajando y muchas veces miramos el móvil. Unas personas más que otras, Pero es que los adultos también lo hacemos. Pues los adolescentes todavía más. A ver, si yo cuando estoy dando clase abro el bolso con disimulo y miro a ver si tengo algún WhatsApp de mis amigas, pues sé que los 25 que tengo enfrente están haciendo lo mismo. A ver, otra cosa es, y eso sí que distrae muchísimo, pues que estés dando una clase y que tengas a alguien con la tablet, que ahora, por ejemplo, en las clases que no tienen libros, que sepas que está metido en Internet y tú ahí dando la clase. Pero no podemos pedir lo que nosotros también hacemos. Bueno, pues que sepáis que las adicciones sin sustancia hacen lo mismo que una droga. Hay una necesidad imperiosa de consumir droga, en ese caso sería de repetir la conducta, y no podemos suprimirla. Entonces, consumimos cada vez mayor, cada vez más tiempo para obtener el mismo efecto. Y eso es el fenómeno de tolerancia, o sea, que las adicciones comportamentales funcionarían exactamente como una droga. Bueno, ¿y qué pasa aquí? Por ejemplo, Nadal fue muy criticado en esta campaña porque nosotros lo tenemos como chico 10, además el chaval ha perdido, por cierto, los que no lo sepáis, ha perdido, pero es un hombre, pues no sé, un hombre joven, saludable, y no sé cómo se prestó, porque mira, que anuncie un coche, pero no sé cómo se prestó realmente a hacer esta campaña. Yo creo que se arrepintió. Y luego, sobre todo para las mujeres de mediana edad que están en casa, pues ya, esto es para los jóvenes, y pues aquí tenemos pues a Belén Esteban, ¿no? A la reina del pueblo. O sea, si no tenemos bastante con la mayor población que consume online, apuestas, online o por teléfono, son mujeres que están solas en casa y la gente joven. Entonces es tal el bombardeo que hemos tenido, la proliferación de casas de apuestas en todos los sitios. Y menos mal que se prohibió que alrededor de los centros escolares no se podían poner casas de apuestas. Pero es que ha sido un bombardeo total. Os digo, no sé si sois aficionadas vosotras al fútbol, lo digo a los hombres, yo recuerdo que antes,
Cuando mi padre escuchaba la radio, oía Puritos Reds o cerveza. La verdad que el alcohol y el tabaco eran lo que patrocinaba el fútbol. Hoy en Heineken, por ejemplo, la Champions, la patrocina Heineken, o Mao la Liga Española. Hoy no puedes ver un partido de fútbol sin que salga una casa de apuestas. A todo, o sea, en todo salen las apuestas, en todo. Vamos terminando ya, ¿eh? Bueno, ¿por qué nos gustan las apuestas? ¿Por qué los jóvenes se sienten atraídos por las apuestas? Por la accesibilidad. Se ven 24, las 24 horas del día, 7 días a la semana, ¿no? Y desde el móvil, que es que no hace falta ir a ninguna casa de apuestas, que es que tenemos la casa de apuestas en la mano. La inmediatez. Se puede apostar antes, se puede apostar durante, se puede apostar casi al final, y cuanto menos tiempo pasa entre la apuesta y el premio, más adictivo es el juego. Si yo ahora os dijera, vamos a poner todos 10 euros, y pues mira, dentro de 2 años si me volvéis a llamar os digo si hemos ganado el doble o no hemos ganado, pues no lo ponemos. Pero si ahora os digo, vamos a poner 10 euros y cuando salgamos os voy a decir si hemos ganado o no, es más fácil que los pongamos. Porque las chapas, no sé si se siguen, si seguís jugando a las chapas, bueno, yo tengo que decir que yo venía con los amigos de mi novio y mi novia, que es mi marido, venía al bar Avispa. Y a mí aquello me parecía un mundo, pero me encantaba. Lo de la blanca y lo de cuando tiraban las chapas, me encantaba. Y a veces incluso, lo que pasa es que ahora muchos tíos no lo conocen, incluso lo he nombrado, ¿no? Las chapas de cerveza y las de fitero. ¿Qué pasa con las chapas? Que tú sabes si ganas o pierdes ya. Entonces, claro, tú pierdes. Has puesto, vamos a poner 50 euros, y los pierdes, y los ves. Y ves cómo se van. Pero claro, ves al que coge el dinero. Entonces dices, pues si es que lo tengo al alcance de la mano. Entonces, ¿qué haces? Vuelves a jugar, ¿para qué? Para recuperar. Claro, una persona adicta al juego, por mucho que gane, no para. Porque si parara, pues me voy a casa con lo que he ganado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que continúa y continúa, porque ya no es el ganar material, sino el hecho de ganar. El importe de las apuestas online es muy bajo y al principio suelen dar beneficios, como lo es. Pero ¿qué pasa? Que el sistema está de tal manera que a medio y largo plazo siempre se pierde. Las casas de apuestas no son las casas de Cáritas, no. O sea, yo no pongo una casa de apuestas para dar dinero a los pobres. ¿Para qué pongo una casa de apuestas? Para ganar dinero, ¿no? Entonces es imposible que todo el mundo gane. Imposible. Está asociada a las nuevas tecnologías, con lo cual para los jóvenes también es más atractivo. Te dan unos bonos. Ya habéis visto que ponía 20 euros de regalo, 88 euros gratis, 10 euros gratis. Entonces te dan unos bonos de bienvenida y tú piensas, pues lo que te dan. A ver, ángel de Dios. Nadie da, decíamos antes, de euros a pesetas, ¿no? ¿Cómo era aquello? ¿Por qué? Porque nadie da nada. A ver, si te dan 10, es porque al final no va a conseguir 20, si no, no te darían 10. Pues lo que os decía, el impacto de la publicidad ha sido constante, y las apuestas han ido aumentando. Aquí he encontrado esta del 2014 y 2018, de 14 a 18 años, estamos hablando. Bueno, que como veis, va subiendo el porcentaje, pero mirad esto. Mirad. Esto es un estudio del Instituto Carlos III, que es por comunidades, por el total de comunidades. Pero fijaos, conforme pasan los años, cómo aumenta el porcentaje apostado. Y bueno, y este lo he puesto porque aquí, los que no veáis y yo tampoco, pero sé que lo máximo es esto. ¿Y La Rioja qué?
Pues ahí estamos, ¿no? Liderando. Según este estudio, uno de los lugares donde más dinero ha puesto la gente es en La Rioja. Bueno, por último, pues para recordar, por ejemplo, las apuestas se comienza siendo aficionado normalmente al fútbol, y porque se entiende, porque tú hablas con un chaval joven y te dice, a ver, que ellos apuestan porque saben. ¿Saben? ¿Por qué? Porque saben de fútbol y entonces se piensan, claro, es una forma de engancharlos. Se comienza por el fútbol, se pasa a otros deportes y se termina apostando a deportes que no tienen ni idea de cómo funcionan. Por ejemplo, la hípica, el béisbol, deportes de otros países que es que en España ni los tenemos. Pero es la forma de engancharlos. Y no se debe confundir nunca apostar con animar a un deportista y menos con practicar un deporte. Apostar es una cosa y practicar el deporte es otro. Y las consecuencias son totalmente diferentes. El juego es una adicción sin sustancia, no es un deporte y crea emociones artificiales. Y lo que os decía, el sistema siempre está pensado para que a medio y largo plazo se pierda. Pues eso es todo. Una vueltilla.